Hace aproximadamente 4 años, estaba sentado en un restaurante de barbacoa en Broadway, frente a un profesor de historia jubilado llamado Bill Patterson. Bill había enseñado historia antigua en una universidad durante 31 años y después de una cena de profesores la semana anterior, cuando mencioné casualmente que había estado leyendo los escritos de Spinoza sobre la Biblia, me miró con esa ceja levantada, que solo un historiador con toda una carrera puede lograr, y simplemente dijo, «Vamos a almorzar». Así que allí estábamos, compartiendo cerdo desmenuzado y té dulce lleno de hielo, cuando Bill se inclinó sobre la mesa y dijo algo que permaneció conmigo durante meses. Los romanos eran unos obsesivos a la hora de llevar registros. Explicó que los funcionarios romanos documentaban impuestos, movimientos de tropas, disputas provinciales, fenómenos meteorológicos inusuales, eclipses, ejecuciones y muchos otros detalles sobre los territorios que controlaban. Luego hizo una pregunta que parecía casi demasiado sencilla. Si al menos la mitad de lo que los evangelios dicen que ocurrió durante esa ejecución es cierto, terremotos, 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra, personas muertas saliendo de sus tumbas y caminando por Jerusalén, ¿dónde está el registro romano? Tenía salsa de barbacoa en los dedos, pero no tenía ninguna respuesta para darle. Antes de continuar, quiero dejar una cosa muy clara. Esto no es un ataque contra la fe de nadie, y no estoy aquí para decirte en qué debes creer. Lo que quiero hacer es algo mucho más sencillo y, desde mi punto de vista, mucho más interesante. Colocar los relatos de los evangelios junto a lo que realmente registraron los romanos y otros escritores de aproximadamente la misma época. Tú puedes decidir por ti mismo qué significan esas diferencias, pero creo que cualquiera que intente comprender el pasado merece conocer ambas caras de la evidencia. Aquella noche me senté en mi escritorio con una taza de café, enfriándose junto al teclado, y comencé a leer, esta vez no la Biblia, sino a los historiadores romanos y a otros escritores de la antigüedad que vivieron durante la vida de Jesús o lo suficientemente cerca de ella como para ofrecer otra perspectiva. Buscaba autores que escribieran desde los ámbitos intelectuales romano, judío y griego, en lugar de escribir para defender el cristianismo. Lo que encontré no fue silencio. Los romanos y otros autores externos sí mencionaron a Jesús y al movimiento asociado con él, pero los detalles que registraron no siempre coinciden perfectamente con la versión que muchas personas conocieron por primera vez en la iglesia. Lo primero que conviene corregir es una afirmación que todavía se escucha a veces, que no existe ninguna evidencia sobre Jesús fuera de la Biblia. Eso simplemente no es exacto, porque aproximadamente dentro del primer siglo, después de la crucifixión, varios escritores no cristianos hicieron referencia a Jesús o al movimiento que surgió a su alrededor, entre ellos Tácito, Josefo, Filón de Alejandría, Plinio el Joven, y algunas referencias relacionadas con el historiador Talo, cuya obra original no ha sobrevivido completa. Estos autores provenían de contextos muy diferentes, y ninguno de ellos estaba escribiendo simplemente una defensa cristiana de Jesús. Tácito era un senador romano y un importante historiador. Josefo era un sacerdote e historiador judío que escribió bajo el patrocinio romano. Filón era un filósofo judío que vivió durante la época de Jesús. Plinio era un gobernador romano que escribió directamente al emperador Trajano acerca de los cristianos. Italo solo se conoce a través de citas posteriores, lo que hace que su testimonio sea mucho más limitado, aunque sigue formando parte del debate histórico. De todas estas referencias, una de las más importantes proviene de Cornelio Tácito. Nacido alrededor del año 56 d.C., Tácito alcanzó los niveles más altos de la vida pública romana, sirvió como senador y cónsul, gobernó la provincia de Asia y más tarde escribió los Anales, una importante historia del Imperio Romano que abarca el periodo desde Augusto hasta el reinado de Nerón, cuando Tácito habla del gran incendio de Roma del año 64 d. Explica que Nerón necesitaba encontrar a alguien a quien culpar después de que circularan rumores de que el propio emperador había provocado el desastre. Entonces dirige la atención hacia los cristianos y
al explicar quiénes eran para sus lectores romanos, afirma que Cristo, de quien provenía su nombre, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato, y que, aunque el movimiento fue reprimido temporalmente, más tarde se extendió desde Judea hasta la propia Roma. El tono difícilmente puede calificarse de amistoso. Tácito consideraba el cristianismo una superstición perjudicial y claramente no tenía ningún interés en presentar a Jesús de manera favorable. Precisamente por eso, su referencia resulta valiosa desde otro punto de vista. A pesar de su hostilidad, confirma varios hechos básicos. Existió una figura llamada Cristo, fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. El movimiento comenzó en Judea y la ejecución no logró eliminarlo de forma permanente. Pero observa lo que Tácito no menciona. No describe una resurrección, un terremoto, personas saliendo de las tumbas, 3 horas de oscuridad, ni presenta a Jesús como un ser divino. En cambio, trata la ejecución como parte de la historia política y administrativa de Roma. Un gobernador se ocupó de un personaje problemático. El movimiento pareció ser reprimido y luego reapareció y se extendió mucho más de lo que las autoridades esperaban. Esto nos lleva a la primera gran diferencia entre el relato de los evangelios y el registro histórico que los rodea. La representación de Poncio Pilato. En Mateo 27, Pilato aparece como un gobernador reacio que, al ver que la multitud se agitaba cada vez más, se lava las manos delante de ellos y declara ser inocente de la sangre de Jesús, dejando la responsabilidad en manos del pueblo. Esa imagen de Pilato se ha convertido en una de las escenas más reconocibles del arte religioso occidental. Un funcionario romano dividido por el conflicto, una multitud enfurecida y un hombre inocente atrapado entre ambos. Sin embargo, el registro histórico nos ofrece una imagen muy distinta del gobernador que realmente gobernó Judea, y la diferencia resulta aún más llamativa cuando examinamos las pruebas arqueológicas y los escritores que conocieron el mundo político de aquella época. En 1961, el arqueólogo italiano Antonio Frova estaba excavando en Cesarea Marítima, el centro administrativo romano de Judea, situado en la costa del Mediterráneo, cuando su equipo descubrió una inscripción de piedra caliza que llevaba el nombre de Poncio Pilato y lo identificaba como prefecto de Judea. Ese título es importante porque confirma la autoridad militar y administrativa que Pilato ejercía en la provincia, aunque escritores posteriores, incluido Tácito, utilizaran una terminología diferente para referirse a los gobernadores de ese tipo de territorios. Filón de Alejandría, que vivió durante la administración de Pilato, hizo una valoración muy dura de su gobierno, describiéndolo como una administración asociada con sobornos, insultos, ejecuciones y una crueldad extrema. Josefo, que fondo más tarde en el siglo Pro, también registró varios enfrentamientos entre Pilato y la población, entre ellos disputas por los estandartes militares romanos, el uso de fondos del templo para construir un acueducto y la violenta represión de los manifestantes. En conjunto, estas fuentes presentan a un gobernador, cuya reputación estaba muy lejos de la de un funcionario indeciso, que necesitaba el permiso del público antes de llevar a cabo una ejecución. Más bien, muestran a un administrador romano, responsable de mantener el orden, dispuesto a utilizar la fuerza y que gobernaba una provincia donde los disturbios y la resistencia constituían problemas serios. Esto no demuestra automáticamente que todos los detalles del Evangelio de Mateo sean incorrectos, pero sí hace que la imagen del Pilato amable y profundamente angustiado resulte mucho más compleja que la versión familiar que suele enseñarse en la escuela dominical. Lo que hace aún más interesante la escena del lavado de manos es que aparece únicamente en un evangelio. Marcos, que muchos especialistas consideran el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, no la incluye, ni tampoco Lucas o Juan. Fuera de los evangelios, esta escena también está ausente en los escritos de Tácito, Josefo y Filón. Esto no demuestra que el episodio no pudiera haber ocurrido, pero sí significa que uno de los detalles más famosos sobre el comportamiento de Pilato procede de un único relato posterior, escrito varias décadas después de la ejecución,
y que ese relato desplaza una gran parte de la responsabilidad del gobernador romano hacia la multitud. Recuerdo lo que ocurrió cuando leí por primera vez la descripción que Filón hacía de Pilato. Había crecido con la misma imagen mental que muchas personas conocen por la iglesia: el recipiente con agua, el gesto cuidadoso, la expresión preocupada y la idea de un funcionario romano que deseaba desesperadamente evitar la muerte de Jesús, pero que finalmente cedía ante la presión del pueblo. Luego leí el relato de un escritor judío que vivió mientras Pilato gobernaba Judea, y de repente aquella imagen tan familiar dejó de parecer tan sólida. Ese contraste es importante porque cambia la forma en que entendemos la propia crucifixión. Tácito afirma que Cristo sufrió lo que el latín describe como la pena extrema, una expresión asociada con la crucifixión, y Roma no utilizaba la crucifixión como un castigo ordinario para cualquier tipo de delincuente. Era un castigo deliberadamente humillante, muy visible y especialmente reservado para quienes Roma consideraba peligrosos, ya que enviaba un mensaje público a todos los que lo presenciaban. La resistencia política sería castigada de la manera más clara e inconfundible posible. Las autoridades romanas disponían de otros métodos de ejecución, dependiendo del estatus legal de la persona y del delito cometido. La crucifixión, en cambio, estaba estrechamente vinculada a delitos graves como la rebelión, la sedición, la piratería y las revueltas de esclavos. Esto significa que la presencia de una cruz ya nos dice algo importante sobre la forma en que el poder romano veía a la persona castigada. La cruz no era simplemente un medio para ejecutar a alguien. Funcionaba como una advertencia pública, destinada a reforzar la autoridad del Estado. Ahora comparemos ese contexto con la manera en que los evangelios describen el arresto y el juicio de Jesús. El relato comienza con una acusación religiosa, especialmente la de blasfemia, y Jesús es llevado ante las autoridades judías, donde la afirmación de que es el Hijo de Dios se convierte en el centro del proceso. Sin embargo, cuando el castigo pasa a ser la crucifixión, entra en escena la autoridad romana, porque la crucifixión era un método de ejecución romano aplicado bajo control romano. Esto plantea una importante cuestión histórica. Si la acusación principal era simplemente la blasfemia según la ley judía, ¿por qué Jesús no fue castigado de la misma manera que otras personas acusadas de ese delito? El libro de los Hechos ofrece un ejemplo en la historia de Esteban, quien fue acusado de blasfemia y finalmente murió apedreado, no crucificado. Independientemente de la interpretación teológica de estos pasajes, la diferencia entre los métodos de ejecución plantea una seria cuestión histórica sobre el tipo de amenaza que Jesús representaba para las autoridades. El letrero colocado sobre la cruz de Jesús ofrece otra pista. Según el Evangelio de Juan, Pilato ordenó colocar una inscripción que identificaba a Jesús como Rey de los Judíos, y distintas versiones de ese título aparecen en los demás evangelios. Vista desde una perspectiva política romana, esa expresión tenía un significado muy diferente al de una simple acusación religiosa, ya que proclamarse rey en una provincia romana, sin autorización imperial, podía interpretarse como un desafío directo al orden político de Roma. Aquí es donde cobra importancia la interpretación histórica propuesta por los especialistas. John Dominic Crossan, quien dedicó décadas al estudio del Jesús histórico, sostiene que la crucifixión funcionaba como el máximo instrumento de disuasión pública de Roma, comunicando un mensaje político tanto o más que uno teológico. Desde esa perspectiva, la cruz se convierte en una declaración del poder romano. Esto es lo que ocurre cuando alguien desafía el orden político, representado por el César. Los autores de los evangelios, por supuesto, atribuyen un significado religioso mucho más profundo a la muerte de Jesús. En la teología cristiana, Jesús muere por los pecados de la humanidad, y la crucifixión pasa a formar parte de una historia de sacrificio, redención y salvación. Sin embargo, desde el punto de vista de la administración romana, la situación podía parecer mucho más ordinaria y mucho menos cósmica. Un gobernador provincial, enfrentándose a un hombre relacionado con un movimiento potencialmente perturbador,
y utilizando el mecanismo habitual de Roma para suprimir amenazas políticas importantes. Esta diferencia no nos obliga a declarar que un relato sea verdadero y el otro falso. Los autores de la antigüedad solían seleccionar los detalles de acuerdo con el propósito de su obra, el público al que se dirigían y el mensaje que querían transmitir. Lo importante es comprender que una misma ejecución podía recordarse de maneras radicalmente distintas, dependiendo de si el autor la interpretaba principalmente como un sacrificio religioso o como un castigo político impuesto por Roma. Y una vez comprendemos esa diferencia, aparece la parte más difícil de la historia. Mateo no se limita a describir la muerte de Jesús. La rodea de una serie de acontecimientos extraordinarios que, si se interpretan como hechos públicos y literales, habrían sido casi imposibles de pasar por alto para los habitantes de Jerusalén. Es aquí donde la comparación entre el relato evangélico y el registro histórico conservado se vuelve mucho más difícil de ignorar. Mateo 27 afirma que, desde el mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. Después describe cómo el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron, seguido de la sorprendente afirmación que muchas personas santas que habían muerto resucitaron y más tarde aparecieron en Jerusalén. Pensemos en lo extraordinaria que habría sido esa secuencia si hubiera ocurrido exactamente como se describe. Un prolongado periodo de oscuridad en pleno día habría sido visible para toda la población. Un terremoto lo bastante fuerte como para partir las rocas habría dejado consecuencias físicas evidentes, y la apertura de tumbas con personas fallecidas, apareciendo en la ciudad, habría constituido uno de los acontecimientos públicos más extraordinarios que se puedan imaginar. Un historiador que intentara reconstruir ese periodo normalmente esperaría encontrar al menos algún rastro de una secuencia semejante en otras fuentes, especialmente considerando que muchos autores antiguos mostraban interés por los fenómenos inusuales, los disturbios políticos, los desastres naturales y los acontecimientos interpretados como señales importantes. Los funcionarios romanos tenían interés administrativo en registrar los disturbios, mientras que los escritores judíos y grecorromanos solían dejar constancia de hechos que consideraban significativos para comprender el mundo que los rodeaba. Sin embargo, cuando volvemos a consultar a Tácito, Josefo, Filón y Plinio el joven, las pruebas paralelas que cabría esperar no aparecen. Ninguno de estos autores, en las obras que se conservan actualmente, describe un terremoto relacionado con la muerte de Jesús, 3 horas de oscuridad, el velo del templo rasgado, o personas fallecidas saliendo de sus tumbas y apareciendo públicamente en Jerusalén. Existe una posible excepción que merece ser tratada con cuidado en lugar de ser ignorada. El historiador Talo, cuya obra original se ha perdido, es citado posteriormente por el escritor cristiano Julio Africano, en relación con una oscuridad inusual que pudo haber ocurrido alrededor del momento de la crucifixión. Pero, dado que el pasaje original de Talo ya no existe y solo lo conocemos a través de un autor posterior, los historiadores deben tratar esta afirmación con cautela y no presentarla como un testimonio directo de un testigo ocular. Julio Africano interpretó aquella oscuridad en el contexto de un eclipse, pero esa explicación presenta inmediatamente una dificultad cronológica. La Pascua judía tiene lugar en torno a la luna llena, mientras que un eclipse solar requiere que la luna se sitúe directamente entre la Tierra y el Sol, algo que no puede ocurrir durante una luna llena normal. Por lo tanto, incluso si Talo estuviera haciendo referencia a un verdadero período de oscuridad, eso no demuestra automáticamente la secuencia sobrenatural descrita por Mateo. Y observa lo que sigue faltando, incluso concediendo al argumento todas las ventajas posibles. Sigue sin existir un relato paralelo sobre el terremoto, ninguna descripción independiente de la apertura de las tumbas, y ningún informe romano o judío que mencione la aparición de personas fallecidas por toda Jerusalén. El silencio, por tanto, no se refiere a un único detalle aislado, sino a todo un conjunto de afirmaciones extraordinarias relacionadas con la crucifixión.
Esa ausencia adquiere una importancia aún mayor cuando recordamos qué clase de imperio era realmente Roma. El Estado romano se sostenía sobre la administración, la recaudación de impuestos, el control militar y la comunicación escrita. Y sus funcionarios tenían razones prácticas para prestar atención a los acontecimientos inusuales ocurridos en las provincias que gobernaban. Jerusalén no era una aldea aislada donde un hecho extraordinario pudiera suceder y desaparecer sin consecuencias. Era una ciudad políticamente sensible dentro de una provincia, donde las autoridades romanas ya sabían que los movimientos religiosos, los disturbios populares y las pretensiones mesiánicas podían convertirse rápidamente en problemas. Esa fue la pregunta que Bill Patterson me hizo durante aquel almuerzo, y cuanto más pensaba en ella, más difícil me resultaba descartarla. Él no estaba diciendo que la ausencia de documentación romana demostrara automáticamente que todo lo narrado en los evangelios fuera falso, porque la historia rara vez funciona con ese tipo de certeza matemática. Lo que preguntaba era por qué un acontecimiento que supuestamente fue visto por miles de personas había dejado tan pocas huellas independientes en el registro histórico que ha sobrevivido. Hay otra cuestión que merece atención porque cambia la manera en que deberíamos leer los textos antiguos en general. A menudo suponemos que, si algo aparece en un antiguo texto religioso, cuestionarlo significa atacar la religión misma. Sin embargo, no es así como trabajan los historiadores. Ellos se preguntan quién escribió el documento, cuándo fue escrito, qué fuentes pudo haber utilizado el autor, a qué público iba dirigido y con qué propósito presentó la historia de una determinada manera. Aquí es donde Baruch Spinoza se vuelve relevante para toda esta discusión. En 1670, Spinoza publicó una obra en la que sostenía que las escrituras debían interpretarse mediante un método similar al que utilizamos para investigar la naturaleza. Comenzar por la evidencia misma, comprender el lenguaje y el contexto histórico, examinar las fuentes disponibles y resistir la tentación de forzar cada elemento de evidencia para que encaje en una conclusión que ya ha sido decidida de antemano. Hoy esa idea parece sencilla, pero en el mundo del siglo XVII de Spinoza era profundamente controvertida. Él sostenía que la Biblia debía estudiarse como una colección de escritos históricos, producidos en circunstancias concretas por comunidades específicas, en lugar de tratar cada pasaje como si pudiera entenderse sin tener en cuenta su autoría, su contexto y su relación con otras evidencias. Su enfoque puede resumirse en un principio fundamental. Si estás estudiando el pasado, no cambies la evidencia para proteger tu teoría. Si la evidencia plantea un problema para tu interpretación preferida, el problema pertenece primero a la interpretación y no a la evidencia. En otras palabras, no desvíes el curso del río solo porque tu teoría diga que debería fluir en otra dirección. Ese principio es exactamente lo que ocurre cuando colocas el Evangelio de Mateo junto a Tácito, Josefo, Filón y las pruebas arqueológicas relacionadas con Poncio Pilato. En lugar de preguntarnos qué fuente estamos emocionalmente obligados a creer, podemos plantearnos un conjunto de preguntas históricas mucho más útiles. ¿Qué afirma realmente cada fuente? ¿Qué omite? ¿Qué estaba ocurriendo cuando fue escrita? ¿Y por qué el autor pudo haber destacado ciertos detalles mientras ignoraba otros? Cuando haces eso, las diferencias se vuelven mucho más visibles. Mateo presenta la muerte de Jesús como un acontecimiento rodeado de señales cósmicas y significado religioso, mientras que Tácito presenta la ejecución de Cristo como un castigo romano ocurrido bajo el reinado de Tiberio y el gobierno de Poncio Pilato, seguido por la inesperada supervivencia y expansión del movimiento asociados con su nombre. No se trata simplemente de dos estilos distintos de narrar el mismo acontecimiento. Son dos marcos completamente diferentes para comprender lo que ese acontecimiento significó. El propio Spinoza pagó un enorme precio personal por insistir en que los textos sagrados podían someterse a este tipo de análisis. Con solo 23 años, fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam y posteriormente sus escritos también fueron condenados por las autoridades cristianas.
Las instituciones de su época consideraban peligroso su método porque cuestionaba la idea de que la tradición, por sí sola, pudiera resolver las cuestiones históricas. Sin embargo, siglos después, el método básico que defendía Spinoza se ha convertido en una práctica histórica completamente normal. Los historiadores comparan fuentes, los arqueólogos comparan las evidencias físicas con los relatos escritos y los especialistas preguntan constantemente si un documento confirma, contradice o complica lo que afirma otro. Ningún investigador serio del mundo antiguo estudia una única fuente de manera completamente aislada cuando existen otras evidencias disponibles. Y eso nos lleva a una de las conclusiones más interesantes de toda esta comparación. El material romano no elimina a Jesús de la historia. Ocurre exactamente lo contrario. Nos ofrece un retrato sorprendentemente claro de un maestro judío que reunió seguidores, se convirtió en el centro de un movimiento, fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y cuyo movimiento continuó después de su muerte, a pesar del intento de las autoridades romanas por sofocarlo. Tácito resulta especialmente importante porque escribió desde una posición que no era ni cristiana ni favorable al cristianismo. Su descripción es abiertamente despectiva y aún así, confirma que el movimiento debía su nombre a Cristo, que Cristo había sido ejecutado bajo el gobierno de Pilato y que, con el tiempo, sus seguidores llegaron a ser lo bastante visibles en Roma como para atraer la atención del emperador Nerón. Josefo aporta otra pieza del panorama al describir el inestable ambiente político y religioso de la Judea del siglo I. Sus escritos muestran una provincia repetidamente sacudida por protestas, movimientos religiosos rivales y resistencia frente a la autoridad romana, lo que hace mucho más comprensible, desde la perspectiva de la seguridad romana, la ejecución de alguien identificado como rey de los judíos. Las pruebas arqueológicas relacionadas con Pilato añaden otra dimensión. La piedra descubierta en Cesarea Marítima en 1961 no constituye una afirmación teológica cristiana. Es una inscripción física, perteneciente al mundo administrativo romano que identifica a Poncio Pilato y su cargo. Esa piedra no nos dice si cada frase de los evangelios es históricamente exacta, pero sí confirma de manera independiente que Pilato fue una autoridad romana real, precisamente en el escenario descrito por los relatos evangélicos. Luego está la cuestión de la forma en que Jesús fue ejecutado. Cuando se colocan todas las evidencias una junto a otra, el carácter político del castigo romano resulta difícil de ignorar. La cruz, el carácter público de la ejecución y el título que identificaba a Jesús como rey de los judíos encajan nural con la respuesta de Roma ante lo que percibía como un desafío a su autoridad política. Sin embargo, la diferencia más llamativa sigue siendo el material sobrenatural. Los evangelios, especialmente Mateo, describen una serie de acontecimientos extraordinarios alrededor de la crucifixión, pero los escritos históricos romanos y judíos que han sobrevivido no confirman de manera independiente esa secuencia. Eso, por sí solo, no nos dice qué debe concluir una persona moderna acerca de las afirmaciones teológicas del cristianismo. Lo que sí nos dice, de forma más limitada y defendible, es que las señales extraordinarias descritas por Mateo no aparecen en las fuentes independientes en las que más naturalmente esperaríamos encontrarlas. Esa diferencia es importante. La historia puede decirnos qué registraron los escritores antiguos, qué evidencias arqueológicas han sobrevivido, qué afirmaciones aparecen en múltiples fuentes y en qué puntos discrepan esas fuentes. Lo que no puede hacer es obligar a una persona a aceptar o rechazar una creencia religiosa, porque las cuestiones de fe implican compromisos que van más allá de lo que los documentos históricos por sí solos pueden demostrar. Lo que la historia sí puede hacer es impedir que confundamos la tradición con la evidencia. Una escena puede hacerse familiar gracias a pinturas, sermones, películas y siglos de repetición, y con el tiempo esa misma familiaridad puede hacer que el relato parezca confirmado de manera independiente, incluso cuando las pruebas históricas más antiguas son mucho más limitadas o complejas.
Esa fue la parte de toda esta investigación que personalmente me resultó más difícil de asimilar. Pasé décadas viendo las mismas imágenes y escuchando la misma explicación sobre la crucifixión y precisamente porque la historia se repetía con tanta frecuencia, asumí que todos esos detalles procedían de una amplia tradición histórica. Pero, cuando empecé a separar el relato de los evangelios del arte posterior, de la enseñanza religiosa y de la memoria popular, descubrí que algunos de los detalles que yo consideraba universalmente establecidos pertenecían en realidad a relatos muy específicos de determinados evangelios. El lavado de manos de Pilato es un ejemplo. El terremoto y la apertura de las tumbas son otro. La oscuridad constituye un tercer caso, porque existe una referencia posterior que quizá conserve algún recuerdo de un fenómeno inusual de oscuridad. Pero esa evidencia es indirecta y no puede confirmar cada uno de los elementos descritos por Mateo. La lección más profunda no consiste en sustituir una fuente por otra. Consiste en permitir que cada fuente hable con su propia voz, incluso cuando no nos guste lo que esa voz tiene que decir. No deberíamos reescribir a Tácito para hacerlo parecer más favorable a Jesús, ni despojar al Evangelio de Mateo de su propósito religioso, simplemente porque un historiador romano no compartiera ese mismo propósito. Cuando esas fuentes se leen con honestidad, comienza a surgir algo mucho más complejo que una simple respuesta de verdadero o falso. Existió un movimiento real, una ejecución real, un gobernador romano real y un entorno político real capaz de producir exactamente el tipo de conflicto que podía terminar en una crucifixión. El gran desacuerdo gira en torno a la manera en que esa muerte fue interpretada y a lo que supuestamente ocurrió a su alrededor. Por eso el método de Spinoza sigue siendo importante hoy en día. Él no estaba pidiendo a la gente que dejara de creer. Estaba pidiendo que dejaran de fingir que la fe elimina la necesidad de investigar. Coloca los documentos sobre la misma mesa, examínalos cuidadosamente y permite que la evidencia genere preguntas, en lugar de exigir que toda pregunta desaparezca. Una vez que empecé a examinar la evidencia de esa manera, toda la historia de aquel viernes por la tarde en Jerusalén se volvió más compleja, pero también más comprensible. Las fuentes romanas no nos ofrecen una biografía completa de Jesús, y los relatos de los evangelios nunca fueron escritos como si fueran transcripciones judiciales modernas. Sin embargo, cuando se colocan los distintos documentos uno al lado del otro, revelan algo importante sobre cómo un mismo acontecimiento pudo ser recordado de maneras completamente diferentes. Desde la perspectiva romana, Jesús aparece como una figura judía que actuaba en una provincia, donde Roma vigilaba constantemente cualquier señal de desorden. Judea tenía una larga historia de resistencia, movimientos religiosos rivales, figuras proféticas y esperanzas populares de liberación. Por ello, un hombre asociado con la idea de la realeza podía convertirse rápidamente en un asunto de preocupación política, aunque sus enseñanzas fueran principalmente religiosas. Esto ayuda a explicar por qué el título colocado sobre la cruz tiene tanta importancia. Rey de los judíos no era simplemente un insulto dirigido a un maestro religioso. En una provincia romana, la realeza era una afirmación de carácter político. Y Roma ya había dejado claro que la autoridad pertenecía al César y a los gobernantes que actuaban con la aprobación del imperio. Eso no significa que los autores de los evangelios inventaran la dimensión política. De hecho, la propia ejecución romana demuestra que el poder de Roma estuvo directamente implicado, y la crucifixión encaja perfectamente con el tipo de castigo que Roma utilizaba para dar ejemplo a quienes consideraba una amenaza para el orden público. La diferencia se vuelve más evidente cuando preguntamos qué parece intentar lograr cada fuente. Mateo no se limita a explicar por qué un gobernador romano ordenó una ejecución. Está construyendo un relato teológico en el que la muerte de Jesús cumple las Escrituras. Posee un significado religioso y se convierte en el punto de inflexión de una historia mucho más amplia sobre la humanidad y la salvación. Tácito, en cambio, tiene un propósito muy diferente. Está explicando a sus lectores romanos
quiénes eran los cristianos y por qué Nerón los eligió como chivos expiatorios después del incendio de Roma. Por eso, Jesús aparece en su obra principalmente como el fundador de un movimiento, cuyos seguidores terminaron convirtiéndose en un problema político y social para el imperio. Esa diferencia de propósito ayuda a explicar por qué Tácito puede confirmar la ejecución sin decir absolutamente nada sobre la resurrección o las señales extraordinarias descritas por Mateo. Su silencio no demuestra necesariamente que investigara esas afirmaciones y las rechazara. Simplemente significa que, en el relato que ha llegado hasta nosotros, esos acontecimientos no formaban parte de la información que decidió incluir. Aún así, esa ausencia adquiere mayor importancia cuando se consideran conjuntamente varios autores independientes. Josefo, Filón y Tácito escribieron el mundo de la Judea del siglo I desde perspectivas diferentes, y ninguno de los pasajes conservados ofrece un relato paralelo de personas muertas apareciendo en Jerusalén después de que las tumbas se abrieran. Es aquí donde el razonamiento histórico responsable exige prudencia. Sería excesivo afirmar, no se conserva ningún documento romano, por lo tanto, el acontecimiento nunca ocurrió, porque las evidencias de la antigüedad son incompletas, innumerables documentos se han perdido y el silencio, por sí solo, no puede demostrar una negación con absoluta certeza. Al mismo tiempo, sería igualmente poco razonable fingir que existe una confirmación independiente cuando en realidad no la hay. La afirmación más sólida y defendible es simplemente que los acontecimientos espectaculares descritos por Mateo no están confirmados de forma independiente por las fuentes históricas romanas y judías que han llegado hasta nosotros. Esa diferencia es importante porque el mundo antiguo estaba lleno de relatos sobre presagios extraordinarios, señales sobrenaturales, fenómenos celestes inusuales e intervenciones divinas. Los escritores romanos y griegos estaban, con frecuencia, dispuestos a registrar acontecimientos extraordinarios, especialmente cuando podían relacionarse con importantes sucesos políticos. Si realmente un terremoto acompañó una ejecución importante en Jerusalén, no existe ninguna garantía de que todos los historiadores tuvieran que mencionarlo. Pero cuando un relato reúne varios acontecimientos extraordinarios, horas de oscuridad, un terremoto, rocas que se parten, el velo del templo rasgado y personas fallecidas apareciendo en la ciudad. La pregunta histórica surge de forma natural. ¿Por qué no existe un recuerdo paralelo de toda esa secuencia en los demás relatos que se conservan? Eso era precisamente lo que seguía rondando mi cabeza después de aquella conversación con Bill. Él nunca me dijo a qué conclusión debía llegar, ni me pidió que abandonara ninguna de mis creencias. Simplemente me preguntó dónde estaba el registro histórico. Y cuando empecé a buscarlo, comprendí que la propia pregunta tenía más fuerza que cualquier argumento que hubiera escuchado antes. También empecé a comprender por qué comparar fuentes puede resultar amenazante para quienes han aprendido que cuestionar un relato sagrado equivale a atacar la fe que hay detrás de él. Cuando una historia familiar se ha repetido desde la infancia, separar la evidencia histórica de la tradición posterior puede sentirse como desmontar algo profundamente personal, incluso cuando el único objetivo es entender de dónde procede cada detalle. Pero existe una diferencia entre cuestionar una creencia e investigar un documento. Si una persona cree que Jesús resucitó, la crítica histórica no puede eliminar esa creencia, simplemente señalando que Tácito no registró una resurrección. Como mucho, puede establecer que Tácito no ofrece una confirmación independiente de esa afirmación. Ese mismo criterio debe aplicarse en todas las direcciones. Un historiador no puede descartar el Evangelio de Mateo únicamente porque contenga afirmaciones religiosas, del mismo modo que tampoco puede tratarlo como si estuviera confirmado de forma independiente solo por ser un texto antiguo. Cada fuente debe examinarse teniendo en cuenta qué tipo de documento es, cuándo fue escrita y qué evidencias respaldan sus afirmaciones. Esa es una de las razones por las que el método de Spinoza sigue siendo tan útil.
Él sostenía que las escrituras debían leerse históricamente, lo que significa hacerse preguntas sobre el lenguaje, la autoría, la cronología, las circunstancias políticas y el contexto más amplio en el que el texto fue producido. Cuando aplicamos ese método a los relatos de la crucifixión, el panorama se vuelve sorprendentemente claro. Tenemos sólidos motivos históricos para aceptar que Jesús existió, que reunió seguidores, que fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato y que el movimiento asociado con él continuó y se expandió después de su muerte. Tácito nos proporciona la perspectiva romana de ese esquema histórico, mientras que Josefo y las evidencias arqueológicas relacionadas con Pilato aportan información adicional sobre el contexto en el que ocurrieron los acontecimientos. Juntas, estas fuentes establecen un marco histórico, aunque no confirman de manera independiente todos los detalles teológicos presentes en los evangelios. La historia se vuelve especialmente interesante cuando observamos lo que ocurrió después. Tácito nos dice que el movimiento asociado con Cristo no desapareció tras la ejecución y que, para la época de Nerón, los cristianos ya eran lo suficientemente numerosos en Roma como para convertirse en un blanco conveniente al que culpar. Ese hecho resulta difícil de ignorar porque nos revela algo extraordinario, incluso sin resolver la cuestión sobrenatural. Cualquiera que haya sido lo ocurrido inmediatamente después de la muerte de Jesús, sus seguidores llegaron a convencerse tanto de su mensaje que continuaron difundiéndolo, y, en pocas décadas, el movimiento se había extendido mucho más allá de la provincia donde había comenzado. Plinio el Joven ofrece otra visión de ese desarrollo posterior. Al escribir al emperador Trajano como gobernador romano, Plinio no preguntaba si Jesús había existido. Preguntaba cómo debían actuar las autoridades romanas frente a los cristianos de su provincia. Un grupo que ya se había extendido lo suficiente como para convertirse en un problema práctico de administración. Sus cartas muestran que el cristianismo ya no era una pequeña curiosidad local. Se había convertido en un movimiento que atravesaba fronteras sociales y geográficas, lo que significa que la historia posterior a la crucifixión no es una historia de desaparición, sino de una expansión inesperada. Eso nos devuelve a la tensión central. Los romanos reconocieron claramente la existencia del movimiento y recordaban la ejecución de su fundador. Sin embargo, los dramáticos acontecimientos sobrenaturales que rodean esa ejecución siguen sin aparecer en el registro histórico independiente que ha sobrevivido. Para mí, comprender todo esto no hizo que la historia antigua fuera más sencilla. La hizo más honesta, porque en lugar de fingir que todas las fuentes cuentan exactamente la misma historia, finalmente podemos contemplar el mundo antiguo tal como realmente era, fragmentado, discutido, cargado de tensiones políticas y lleno de autores que recordaban a las mismas personas y los mismos acontecimientos por razones muy diferentes. Para cuando terminé de poner estas fuentes una junto a la otra, volví a la pregunta que Bill me había hecho en aquel restaurante de barbacoa: ¿dónde está? Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la respuesta no era que los romanos no dijeran nada sobre Jesús. Sí dejaron constancia de él, de su ejecución y del movimiento que surgió después, pero no registraron las señales extraordinarias que el Evangelio de Mateo sitúa alrededor de la crucifixión. Esa distinción es importante porque cambia la manera en que debemos describir la evidencia histórica. El registro romano no contradice simplemente al cristianismo, ni tampoco lo demuestra. Más bien, nos ofrece un esquema independiente de las circunstancias políticas que rodearon la muerte de Jesús, mientras que las principales afirmaciones sobrenaturales dependen, sobre todo, de las fuentes cristianas. La versión romana es sorprendentemente sencilla. Había un maestro o figura religiosa judía llamado Christus. Estaba relacionado con un movimiento que comenzó en Judea. Fue ejecutado durante el reinado de Tiberio, bajo el gobierno de Poncio Pilato, y la ejecución no acabó con el movimiento asociado con él. En cuestión de varias décadas, ese movimiento se había extendido más allá de Judea, y había llegado hasta Roma, donde finalmente se volvió lo bastante grande y visible
como para llamar la atención del gobierno imperial. Eso, por sí solo, ya es una historia histórica extraordinaria. Una administración romana acostumbrada a sofocar disturbios, intentó hacer frente a un movimiento provincial mediante la ejecución de su supuesto líder, pero el movimiento sobrevivió a su fundador y siguió expandiéndose. Para la época de Nerón, los cristianos ya podían ser identificados como un grupo reconocible en Roma y, a comienzos del siglo II, Plinio el joven escribía directamente al emperador, porque el número y el comportamiento de los cristianos se habían convertido en un problema práctico para un gobernador provincial. Pero comparemos eso con lo que Mateo pide al lector, que crea que ocurrió el día de la crucifixión. En ese relato, la ejecución está acompañada por oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Un poderoso terremoto, rocas que se parten, el velo del templo que se rasga y tumbas que se abren, de modo que personas santas fallecidas aparecieron posteriormente en Jerusalén. No se trata de detalles menores que puedan desaparecer fácilmente en los márgenes de la historia. Son afirmaciones sobre acontecimientos públicos con consecuencias físicas y, en el caso de las tumbas abiertas, acontecimientos que involucraban a varias personas que supuestamente se hicieron visibles ante otros. Sin embargo, las fuentes independientes que han sobrevivido del mundo romano y judío no ofrecen relatos correspondientes a esa extraordinaria secuencia de acontecimientos. Debemos tener cuidado de no convertir esa ausencia en una certeza de que los acontecimientos no pudieron haber sucedido. La historia antigua está llena de documentos desaparecidos, archivos perdidos, textos dañados y acontecimientos de los que solo ha sobrevivido una fuente, de modo que el silencio nunca puede tener un peso ilimitado. Pero la evidencia debe presentarse con honestidad en ambas direcciones. Si alguien afirma que los historiadores romanos confirmaron de manera independiente el terremoto, la oscuridad y los muertos resucitados, eso va más allá de lo que realmente establecen las fuentes conservadas. Y si alguien afirma que la ausencia de esos acontecimientos demuestra, de forma concluyente, que nunca sucedieron, eso también va más allá de lo que la evidencia histórica puede demostrar. La conclusión más razonable es más limitada, y precisamente por eso, más sólida. La crucifixión cuenta con múltiples puntos de apoyo históricos fuera de la teología cristiana, mientras que los acontecimientos extraordinarios que la rodean no están confirmados de manera independiente por los registros romanos y judíos que han sobrevivido. Esa es una diferencia importante, especialmente cuando una tradición posterior llega a ser tan conocida que la gente empieza a asumir que cada una de sus partes fue documentada desde múltiples perspectivas. El mismo principio se aplica a Poncio Pilato. La inscripción arqueológica de Cesarea confirma que Pilato fue un funcionario romano real e identifica su cargo, mientras que Filón y Josefo ofrecen relatos que lo presentan como un administrador enérgico y a menudo brutal. Nada de esto nos dice exactamente qué pensaba Pilato cuando Jesús estuvo delante de él, pero sí nos proporciona una imagen histórica mucho más firme del hombre que la imagen conocida de un gobernador reacio que se lava las manos. Los evangelios, mientras tanto, conservan la interpretación religiosa del acontecimiento. Explican la muerte de Jesús mediante la profecía, el sacrificio, el pecado, la redención y la resurrección, y esas ideas se convirtieron en elementos centrales de la creencia cristiana. Las fuentes romanas están haciendo algo completamente diferente. Recuerdan a una figura considerada problemática desde el punto de vista político, una ejecución provincial y la sorprendente supervivencia del movimiento relacionado con él. Eso no exige elegir una fuente y destruir la otra. Exige comprender que los documentos históricos tienen propósitos públicos y limitaciones. Mateo no es Tácito, y Tácito no es por lo que esperar que ambos escritores describan la misma muerte con el mismo énfasis sería no comprender cómo funcionaban realmente la historiografía antigua y la literatura religiosa. En última instancia, esta fue la lección que extraje de Spinoza. Estaba dispuesto a plantear preguntas que las instituciones consideraban peligrosas
porque creía que la verdad no debía depender de proteger una conclusión frente al examen. Su método era lo bastante sencillo como para expresarlo, pero lo bastante difícil como para practicarlo. Leer atentamente el texto, comprender su contexto histórico, compararlo con otras evidencias y no ocultar las contradicciones, simplemente porque resulten incómodas. Más de 3 siglos después, ese enfoque ya no es radical. Es la base normal del estudio histórico serio. Los historiadores comparan documentos, los arqueólogos comparan los textos con la evidencia física y los investigadores examinan las circunstancias en las que los autores antiguos produjeron sus relatos. El objetivo no es insultar a las personas que crearon esas fuentes, es comprender qué estaban diciendo realmente. Por eso creo que la pregunta que Bill me hizo durante aquel almuerzo todavía merece ser formulada hoy. No porque la respuesta tenga que destruir la fe de nadie, sino porque la pregunta nos obliga a distinguir entre lo que una fuente realmente dice y lo que siglos de tradición han construido a su alrededor. Durante gran parte de mi vida, había escuchado una sola versión de aquella tarde del viernes. Había oído hablar de Pilato lavándose las manos, de la multitud exigiendo la muerte de Jesús, de la oscuridad, del terremoto, de las tumbas abiertas y de la resurrección, pero rara vez había escuchado que esos detalles fueran analizados junto con Tácito, Josefo, Filón, Plinio o la evidencia arqueológica de Cesarea. Tal vez nunca fue porque alguien estuviera ocultando deliberadamente algo. La mayoría de las personas enseñan lo que ellas mismas aprendieron, y la mayoría de los maestros transmiten las tradiciones que heredaron porque creen sinceramente en ellas. Pero las buenas intenciones no eliminan la responsabilidad de examinar la evidencia, especialmente cuando las afirmaciones históricas se presentan como si cada detalle tuviera confirmación independiente. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquel almuerzo con Bill Patterson, lo que más recuerdo no es la barbacoa, el té dulce ni siquiera la discusión. Recuerdo la sencillez de su pregunta, ¿dónde está? Porque a veces una sola pregunta honesta puede hacer más que 100 argumentos, especialmente cuando la respuesta exige abrir otro libro en lugar de limitarse a repetir el primero. El registro romano está ahí, Tácito está ahí, Filón está ahí, Plinio está ahí. La piedra que lleva el nombre de Poncio Pilato está ahí, descubierta en Cesarea en 1961. Los relatos de los evangelios también están ahí, conservando su propia interpretación de la muerte y de su significado. La cuestión no es que un bando sea dueño de la verdad y que el otro deba desaparecer. La cuestión es que ambos lados de la conversación histórica merecen ser visibles. Una vez que los colocas uno junto al otro, puedes ver en qué coinciden, en qué divergen y dónde la evidencia que ha sobrevivido simplemente no nos permite llegar a una conclusión definitiva. Eso es lo que Spinoza pedía a la gente que hiciera hace cientos de años. Mirar ambas páginas. No decidir lo que la evidencia debe decir antes de haberla leído realmente. Y quizá esa siga siendo la manera más justa de abordar las cuestiones difíciles del mundo antiguo. No protegiendo las historias familiares del escrutinio, ni descartándolas automáticamente, sino poniendo todas las fuentes disponibles sobre la mesa y teniendo el valor de preguntar qué dice realmente el registro. Para mí, el mayor descubrimiento no fue que los romanos tuvieran una versión secreta de Jesús esperando ser descubierta. Fue descubrir que conservaron una historia mucho más limitada. Un hombre fue ejecutado bajo la autoridad romana, el movimiento relacionado con él sobrevivió y en un periodo sorprendentemente corto se extendió por todo el imperio. Lo que sigue siendo incierto son los detalles extraordinarios que rodearon la ejecución, especialmente los descritos por Mateo y ausentes de las fuentes independientes que han sobrevivido. Y esa incertidumbre no es algo que debamos temer. Simplemente forma parte de lo que ocurre cuando nos tomamos la historia en serio y permitimos que la evidencia siga siendo tan compleja como realmente es. Así que la próxima vez que alguien te diga que las fuentes antiguas dicen exactamente lo mismo sobre Jesús, tómate un momento y hazle una pregunta sencilla. ¿Qué fuentes? Lee Mateo junto a Tácito. Lee a Josefo y a Filón.
Observa la inscripción de Cesarea. Lee lo que Plinio escribió sobre los cristianos décadas después. Después decide qué crees que significa el conjunto de las evidencias. Entré en esta investigación esperando encontrar una respuesta sencilla, y no la encontré. Lo que encontré fue algo más útil, un registro histórico compuesto de acuerdos, desacuerdos, silencios, tradiciones, intereses políticos, convicciones religiosas y fragmentos supervivientes, todo lo cual debe ser sopesado en lugar de ser aceptado o rechazado simplemente como un único paquete. Por eso sigo volviendo a la pregunta de Bill. Los romanos sí lo dejaron por escrito, pero no escribieron todo lo que describen los evangelios. Registraron a Jesús como una figura ejecutada, cuya comunidad se negó a desaparecer, mientras que los autores de los evangelios dieron a esa muerte un significado teológico que con el tiempo llegaría a moldear una de las religiones más influyentes de la historia humana. Y una vez que has visto ambas páginas, ya no puedes fingir honestamente que solo existe una. Eres libre de creer, cuestionar, aceptar, rechazar o permanecer en la incertidumbre. Pero al menos tu conclusión puede comenzar con la evidencia misma, en lugar de partir de la suposición de que nunca hubo otra perspectiva que valiera la pena leer. Eso era todo lo que Spinoza estaba pidiendo, y después de todos estos años, creo que es una petición razonable.